El arte de ahogarse, por Ava Reid. Capítulo 8. El rey de las hadas ha adoptado muchas formas y algunas parecían en la superficie idénticas. Había días en los que no sabía si el marido que acudía a mí era el que me besaba los ojos cerrados, con una ternura infinita, o si sería el que me retendría contra la cama sin importarle que llorara. Esos eran los días más difíciles, cuando no podía distinguir su versión amable de la cruel. Ojalá fuera una serpiente, una criatura con pezuñas, una bestia alada, cualquier cosa excepto un hombre. Angarath, de Emrys Myrddin, 191, D.I. Effie tardó 1 hora en alcanzar Giraeth con las piernas entumecidas y la visión que pasaba de borrosa a nítida en cuestión de segundos hasta el punto de marearla. Tenía el cabello húmedo y pegado a la cara, las medias tan rotas que estaban hechas jirones y encima sangraba. Preston se hallaba en la parte superior de las escaleras y nada más verla las bajó a toda prisa de 2 en 2. «Effie», dijo sin aliento al alcanzarla. «¿Dónde estabas? ¿Dónde está Llanto?» Volvió hace una media hora. Solo. Preston señaló el coche negro en la entrada. Intenté preguntarle dónde estabas, pero pasó a mi lado y se encerró en el dormitorio. ¿Pasó algo? Effie tosió e intentó encontrar la voz. Tenía el labio partido y lo notaba hinchado, dolorido. Tengo los planos, dijo al fin. Preston la miró como si le hubieran salido escamas y aletas. No, quiero decir, ¿qué te ha pasado a ti? Estás cubierta de sangre y, bueno, polvo. La carretera es polvorienta, replicó Effie. No estaba lo bastante lúcida para avergonzarse. Preston la condujo por las escaleras al interior de la casa. Seguía sin haber ni rastro de Llanto, un pequeño milagro, pero Wetherell los fulminó con la mirada desde el umbral de la cocina. Parecía tan adusto como siempre, con la piel cenicienta en la acuosa luz. Las escaleras al primer piso le resultaron más complicadas. Effie se apoyó con pesadez en el pasamanos mientras Preston la observaba con los labios apretados y los hombros tensos, como si esperara que tropezara en cualquier momento. El retrato del rey de las hadas parecía difuso y caleidoscópico. Los colores giraban en un borrón ilegible. El rostro de la criatura era una mancha pálida, sin ningún rasgo. A lo mejor ese era su castigo por traicionar a Myrddin, por planear pisotear todo su legado. Soltó algo semejante a un sollozo demasiado bajo para que Preston lo oyera. El rey de las hadas nunca se le había parecido a plena luz del día. Cuando llegaron al estudio, Effie requirió de todas sus fuerzas para no derrumbarse. Notaba un intenso estacato de dolor detrás de las sienes. Miró a su alrededor, los papeles esparcidos sobre la mesa, los libros abiertos, el maltrecho diván y sintió, por algún motivo, un zumbido quedo de alivio. «Effie», repitió Preston con voz grave. «¿Qué has hecho?» «Salté del coche de Llanto». Oírse decirlo hizo que la niebla se disipara. De repente fue consciente de lo loca que sonaba, de lo loca que había sido. Se llevó una mano a la boca, se palpó el labio hinchado e hizo una mueca. Preston parecía desesperado. ¿Y qué tienen que ver los planos con eso? No pensaba que tu misión requiriera actos tan heroicos. No hubo nada de heroico en ello, repuso Effie. Se estaba ruborizando mucho. Ojalá. Llanto ya me había dado los planos, pero no soportaba estar más tiempo con él en el coche. Eso fue todo lo que pudo contarle. ¿Qué diría Preston si le confesaba lo que había visto, si lo había visto de verdad? No sería diferente a las otras ocasiones, con su madre y sus abuelos, con el médico, con los profesores y los curas. Como mucho, Preston parpadearía con desconcierto, seguro de que se trataba de algún tipo de broma. Probablemente resoplaría y se arrepentiría en secreto de haber vinculado su futuro académico al de una chica loca que necesitaba pastillas para diferenciar entre lo real y lo irreal. Seguro que no había una aliada peor que Effie para una misión cuyo objetivo era descubrir la verdad objetiva. Pero Preston solo negó con la cabeza.
¿Y te dejó allí sin más? ¿Con este aspecto? Mientras Effie observaba las luces traseras del coche de llanto desaparecer en la distancia, lo único que había sentido fue alivio. Había temido que aparcara y la arrastrara de nuevo hasta el vehículo. La visión del rey de las hadas, de su cabello negro mojado y su horrible mano estirada hacia ella aún se reproducía en el interior de sus párpados. No lo culpo, dijo con la voz hueca. Fue absurdo hacer algo así. Preston soltó un largo suspiro. No pensé que te sacaría de la casa. Lo siento. ¿Por qué lo sientes? El chico parpadeó y las gafas se le escurrieron por el puente de la nariz. No estoy seguro. Si hubiera estado más lúcida o oír a Preston admitir una incertidumbre, la habría complacido. Por lo menos había algo, por trivial que fuera, que desconocía. Effie tuvo el valor al fin de examinarse. El suéter blanco estaba húmedo y manchado de lodo. No lo veía, pero notaba que el codo le palpitaba bajo la manga y la sangre se pegaba a las fibras de lana. Y aunque la falda había terminado bastante ilesa, le dolía la cadera. Las medias habían sufrido lo peor. Estaban desgarradas, sin remedio, y las 2 rodillas llenas de arañazos ensangrentados. Le escocían tanto que jadeó. En el destrozo de su piel tenía pegados tierra y guijarros, como moscas atrapadas en el matamoscas. Le dolía la nariz y se alegró de no poder verse la cara. En el coche de llanto no había ningún espejo. De eso estaba segura. De hecho, desde que había llegado a Giraed no había visto su reflejo ni una vez. Ni siquiera se había visto en el espejo de la mirada turbia y turbulenta de llanto. «Toma», dijo Effie con voz débil y le ofreció su bolso a Preston. «Tengo los planos». El chico apretó el bolso y lo dejó sobre el escritorio. No lo abrió para mirar su interior. «Effie, ¿por qué no te sientas?» «¿Qué? ¿Por qué?» Un relámpago de pánico le recorrió la columna. «Porque no quiero». «Bueno, pues entonces esto será mucho más difícil». Y se arrodilló delante de ella. Effie se quedó tan pasmada que casi se derrumbó. Tuvo que apoyar ambas manos en la mesa para estabilizarse. «¿Qué haces?», soltó ahogada. «Si no te limpias la tierra se te infectarán los cortes. Las infecciones pueden provocar septicemia, algo que si no se trata requerirá amputación. Y en cualquier caso sería culpa mía si te tuvieran que amputar las piernas por la rodilla, porque fui yo quien te pidió que consiguieras los planos». Dijo todo aquello con una sinceridad absoluta. Effie tomó aire, en parte para calmarse y en parte para no reírse. Fiel a su palabra, Preston empezó a quitarle con delicadeza las piedrecitas de las heridas de las rodillas. Su roce era amable, y Effie solo sintió unas punzaditas leves de dolor. Detrás de las gafas, Preston entornaba los ojos con la misma concentración como cuando leía uno de los libros de Myrdin. Al cabo de un rato pareció satisfecho de haber sacado todas las piedras y agarró el vaso de agua de la mesa. Effie seguía tan patidifusa que casi ni reaccionó cuando Preston se mojó la manga y la pasó por la piel rota. Eso, al fin, le sonsacó un grito ahogado. ¡Au!, se quejó. ¡Arde! Lo siento, ya casi termino. El dolor la mareaba de nuevo. Con cautela apoyó una mano en el hombro de Preston para mantener el equilibrio. El chico se detuvo, tensó los músculos y alzó la cabeza hacia ella. Se miraron a los ojos durante varios segundos, pero ninguno dijo nada. Al cabo de un segundo, Preston bajó la cara y regresó a sus cuidados. Effie crespó los dedos de la tela de su camisa. Por debajo notaba la piel de Preston cálida y el movimiento de los músculos. ¿Cuántas rodillas peladas has tratado a lo largo de tu carrera como académico? Tengo que decir que eres la primera. Effie rió a pesar de todo. Eres muy raro, Preston Hellery. Dice Effie Sire, la que ha saltado de un coche en movimiento. Solo porque no llevaba el cinturón de seguridad. Fue la segunda vez que lo oyó reír y recordaba lo mucho que le gustaba ese sonido, grave y entrecortado. Debajo de su mano, los hombros de Preston se sacudieron ligeramente. Al cabo de un minuto, el chico se puso de pie. «A ver las manos», pidió.
Effie se las mostró. Tenía las palmas rasguñadas, pero no demasiado, como si se hubiera pelado con un rosal. Con los dedos así de estirados, la ausencia del dedo anular parecía flagrante. Esperaba que Preston no le preguntara nada sobre aquello. Esa era otra pregunta que no quería responder. Están bien, reconoció el chico. Estoy seguro de que esto no te llevará a la tumba. Tenía una manchita de sangre en la mejilla de cuando había alzado la mano ensangrentada para ajustarse las gafas. Effie decidió no decírselo. ¡Qué alivio! No quiero que seas el responsable de mi muerte prematura. Preston rió de nuevo. La culpa me corroería. Effie sonrió, aunque no podía dejar de pensar en los ojos de llanto, en el cambio de tono en su voz. ¿Se lo habría imaginado todo? ¿Por qué había salido corriendo de la casa para luego regresar a toda prisa? Había conducido muy rápido, con mucha determinación, y habló en un gruñido grave. La mente de Effie había palpitado como un faro y cada latido de su corazón gritaba peligro. Recordó que Llanto le había contado la historia de la inundación, sobre que los habitantes de las 100 últimas no se habían percatado de que iban a morir hasta que el agua les llegó al cuello. Si no se hubiera lanzado del coche, ¿se habría ahogado allí? A veces Effie tenía pesadillas en las que estaba sentada en el sillón verde del profesor Corbenick, con las manos atadas a los reposabrazos mientras el agua negra y turbia se acumulaba a su alrededor. No podía escapar y el agua seguía subiendo. En esos sueños lo peor era que ni siquiera se resistía. Tragaba el agua como si fuera aire. ¿Crees que estará enfadado conmigo? Soltó. Me refiero a Llanto. El regocijo desapareció de los ojos de Preston. Bueno, no es la forma más discreta de escapar de una conversación incómoda, eso es cierto. ¿Qué fue lo que te dijo? Effie tomó aire. ¿Por dónde podría empezar a explicárselo todo? Tenía claro que no le podía contar lo del rey de las hadas. Preston había sido bastante claro acerca de su opinión sobre las supersticiones sureñas. Confesar aquello equivaldría a revelarse como la chica inestable y poco confiable que Effie ansiaba con desesperación no ser. Solo ha sido una conversación incómoda, como has dicho. Respondió al fin. ¿Exageré? Pues seguro que lo supera, dijo Preston, aunque seguía pareciendo intranquilo. En cuanto Preston quedó convencido de que Effie no perecería por sus heridas y el dolor de cabeza de la chica empezó a menguar y su visión se aclaró, desenrollaron los planos sobre la mesa. Ya había obscurecido y tan solo unas gotas de luz entraban por la ventana. La luna, sin estar llena, era de un blanco perla, oculta tras el encaje de las nubes. Preston encendió 2 lámparas de queroseno y las acercó para que pudieran examinar los planos con su brillo anaranjado. Los planos eran muy antiguos. Effie lo supo porque eran cianotipos en realidad. Hace una década o así, los planos tradicionales se habían vuelto obsoletos y se reemplazaron por métodos de impresión menos caros con tinta azul sobre un fondo blanco. Sin embargo, los planos para la mansión Giraeth eran del mismo zafiro intenso que la marca favorita de Ginebra de su madre. Los bordes estaban rotos y gran parte de la tinta se había corrido o desteñido. La primera página mostraba un corte transversal de la casa. Muchísimo mejor que cualquier cosa que Effie podría soñar dibujar, y en la segunda había una planta. Preston los examinó con los ojos entornados. No entiendo nada. Yo sí. Le complació saber por primera vez algo que él desconocía. Pasó el dedo pulgar por la página siguiendo el contorno de la planta baja. Allí estaban el salón, la cocina, el vestíbulo y el horrible baño que ni le habían permitido ver. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, al buscar la puerta del sótano no la encontró. Interesante, murmuró Effie. ¿Qué cosa? En los planos no aparece el sótano por ninguna parte, pero un sótano no es algo que puedas hacer en el último minuto. Tiene que formar parte de los planes arquitectónicos desde el principio. Solo se me ocurre que esta casa estaba construida sobre unos cimientos ya existentes, sobre algo que ya tenía sótano. La mandíbula de Preston se contrajo. ¿Estás diciendo que había otra casa aquí antes que Giraeth? Cuesta imaginar que sea posible. Hasta esta mansión parece desafiar las leyes de la naturaleza. No sería tan raro.
La bahía de las 9 Campanas fue arrasada por la inundación, pero eso no significa que no sobreviviera nada. Effie miró de nuevo los planos, segura de su teoría. Es más fácil reparar unos cimientos que ya existen que construir algo nuevo desde cero. Tú eres la experta, supongo, dijo Preston, aunque no parecía convencido. Era un detalle curioso, aunque no solventaba ninguno de sus problemas, ya que Preston se había negado categóricamente a acercarse al sótano y había empalidecido con tan solo mencionarlo. Effie examinó el plano de la primera planta. Allí estaban el estudio y la puerta que daba al balcón ruinoso y la serie de habitaciones que Llanto le había prohibido ver, su dormitorio y el de su madre. El más grande tenía que ser el principal y a su izquierda el de Llanto. Como siempre que se la mencionaba, la viuda de Myrdhin se atascaba en la mente de Effie como el pinchazo de una aguja. «Nunca has conocido a la señora de la casa, ¿verdad?» «No», respondió Preston. «Ni siquiera he hablado con ella por teléfono. Es mayor y me imagino que valora su intimidad». Un escalofrío recorrió la nuca de Effie. Si valora tanto su intimidad, no habría invitado a la universidad a husmear en su casa. «Solo estoy examinando las posesiones de su marido, no las suyas», replicó Preston a la defensiva, cruzándose de brazos. «No sé quién es la señora Myrdhin, pero no es relevante para mi investigación académica». ¿Nunca te has preguntado más allá de tu investigación académica por qué es tan solitaria? Todo ese asunto le había dado mala espina desde su llegada a Giraeth, y más desde que había visto al rey de las hadas. Cuando le pregunté a Llanto por ella no dijo gran cosa. «Effie, no estamos escribiendo una tesis sobre la viuda de Myrdhin. Deberíamos sentirnos aliviados de que no nos ponga trabas». A Effie se le ocurrieron 5 respuestas, pero al final cerró los labios. Bajó los ojos al plano. Los aposentos privados, a los que Llanto les había prohibido la entrada, consistían en 2 dormitorios y 2 baños. Bastante típico. Todo era bastante típico. Un tanto desmoralizada, pero reacia a admitir su derrota, Effie se centró de nuevo en los cortes transversales. Allí estaba el tejado a 2 aguas con una ligera pendiente. No era lo bastante grande para albergar un ático, ni siquiera un entrepiso. Al menos no como Preston había sugerido antes. Sin embargo, en la pared occidental de la casa, cerca del dormitorio de Llanto, había una franja estrecha de espacio blanco, algo que al arquitecto se le había olvidado llenar. Aunque un arquitecto que se precie no se olvidaría de terminar los cortes transversales, eso solo lo hacía Effie y en parte se debía a la apatía, no a la incompetencia. Se inclinó sobre el escritorio para observar el plano con los ojos entrecerrados e intentar medir el tamaño del espacio vacío con el pulgar. «¿Qué es?», preguntó Preston con urgencia. «¿Has visto algo?» «Sí, no aparece en la planta. Algo raro, pero si miras con atención el corte transversal, verás este trocito de espacio en blanco. A juzgar por la escala del plano, es del tamaño de un armario estrecho y está junto al dormitorio de Llanto. Diría que fue un error del arquitecto, pero ya sé que no crees en las coincidencias». Aunque Preston parecía ofendido, no se lo discutió. «Bueno, me creo que Llanto esté escondiendo algo de su padre allá adentro. Es bastante reservado. Pero no podemos entrar ahora». Era tarde. Llanto se había retirado a sus aposentos y la idea de enfrentarse a él de nuevo le revolvió el estómago. Cada vez que su mente no estaba ocupada, se llenaba de inmediato con la imagen del rey de las hadas, con una mano sobre el volante y la otra extendida hacia ella. Sacudió la cabeza para intentar borrar el recuerdo. «No, claro que no», dijo Preston. «Pero mañana por la mañana Llanto se marchará. Siempre va a la iglesia los domingos y suele tardar 1 hora. Podemos aprovechar que no está». 1 hora. Eso era más o menos el tiempo que habían pasado en el bar y Llanto había tenido mucha prisa por volver. Effie se planteó mencionarlo, pero ¿qué sugería aquello en realidad? Nada útil. Solo era su cerebro intentando extraer significado de un terror sin fundamento que la perseguía como un fantasma. «¿Qué me dices de la irrelevante señora Myrdhin? Dijiste que nunca sale de su dormitorio. Llanto no estará, pero ella sí». Preston miró de reojo la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en el estudio.
Tendremos que proceder en silencio para no molestarla. ¿Pero y si la molestamos?, preguntó Effie. Entonces supongo que tendremos que mentir, replicó Preston. Se removió un poco al decirlo y alzó los hombros. Le diremos que nos ha enviado llanto. Esa mentira no es muy buena. Bueno, pues piensa tú en algo. El chico se había ruborizado un poco. Nos reuniremos aquí mañana por la mañana. Llanto se irá al amanecer. A Effie aún le parecía una mala idea monumental, pero no se le ocurrieron más alternativas. De acuerdo. Aquí al amanecer. Preston asintió, mientras Effie se giraba hacia la puerta, despacio para no hacer sufrir más a sus rodillas raspadas. Notó su mirada en ella. Echó un vistazo por encima del hombro y vio que Preston bajaba la cabeza a toda prisa para revolver unos papeles sobre el escritorio, avergonzado porque lo había descubierto observándola. El rubor se había intensificado. Effie recordó con cuánta delicadeza la había tocado. El chico aún tenía las yemas de los dedos manchadas con su sangre. «¿Preston?», dijo. Su voz sonó extraña, pequeña, inquisitiva, casi esperanzada. Él alzó la mirada. «¿Sí?». «Gracias. Por preocuparte por si moría o no de septicemia». «Ah, bueno, nunca se puede ser demasiado precavido. Hay gente que ha muerto de formas más banales». «Pues entonces gracias por darme la oportunidad de morir de un modo interesante. Lo que sea para que no te vuelvas a lanzar de otro coche en movimiento». Le temblaba un poco la comisura izquierda de la boca, como si intentara no sonreír. Detrás de las gafas su mirada era solemne. Ahí fuera hay muertes mucho más interesantes. Effie salió del estudio y se quedó en la luz parpadeante de las bombillas descubiertas que bordeaban el corredor. En cuanto la puerta se cerró a su espalda, se sintió fría de repente y anclada al suelo, como si algo invisible la mantuviera allí. La respiración le brotaba de la boca en pálidas volutas, y pese a todo no era el pánico de cuando había visto al rey de las hadas. De hecho era todo lo contrario, una calma extraña y antinatural. A su alrededor reinaba un silencio impactante, furioso. Los tablones del suelo habían dejado de gruñir y Effie ya no oía el sonido distante del océano contra las rocas mientras arrastraba despacio a Giraed hacia el mar. Preston se hallaba al otro lado de la puerta, pero Effie se sentía terriblemente sola. La casa se expandía por los 4 costados como enredaderas. Y entonces lo vio. Un destello blanco al final del pasillo, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta y la brisa soplara las cortinas. Pero no había ninguna ventana ni ninguna cortina. Solo el bajo andrajoso de un vestido y el destello de una larga melena plateada. Captó justo el extremo de cada uno y el talón de un pie descalzo que abultaba por debajo de la superficie de la piel fantasmal como la red enredada de un pescador y la criatura marina pulposa atrapada en ella. El pulso de Effie se sacudía en la garganta. El aire se había vuelto afilado, frágil y frío, tan frío como el corazón del invierno. Ese terror gélido la tomó por sorpresa, pues no era el miedo que había conocido toda su vida, el miedo al rey de las hadas y a su mano extendida. Ese peligro lo reconocía. Sin embargo, aquello no era como nada que hubiera visto antes. Era un terror nuevo, uno que solo pudo analizar en cuanto el fantasma hubo desaparecido. Al menos tenía que ser un fantasma. Effie hasta dio un cauteloso paso hacia el final del corredor donde la figura había desaparecido. La puerta de los aposentos estaba cerrada y no la había oído abrirse. Aquella criatura había atravesado directamente la madera. Huía de algo. Se le ocurrió ese pensamiento mientras se alejaba de nuevo con el corazón palpitándole torcido. Ver un vestido desaparecer por una esquina y aunque fuera imposible a través de una puerta cerrada era como encontrarse con un cuervo muerto en el camino. Todo el mundo, incluso los escépticos norteños, sabían que se trataba de un presagio de muerte. No temían al pájaro en sí, temían lo terrible y desconocido que su muerte presagiaba. Después de que el coche de llanto acelerara, Effie se había apartado de la carretera para tragarse una de sus pastillas rosas.
Se suponía que eran un dique contra las visiones, contra el mundo irreal que siempre parecía florecer debajo del real, como el latido de la sangre detrás de un moretón mientras aguardaba el momento de atravesar la piel. Y aún así había visto al fantasma, y el rey de las hadas se le había aparecido a plena luz del día como nunca antes, en el oscuro rincón de su dormitorio, con la garra en la puerta de su armario. Pero Effie siempre había creído que la luz del sol la protegía de él. En Ángara del rey de las hadas acudía ante ella de noche, cuando su padre y sus hermanos dormían tan profundamente que no se daban cuenta. Algo iba mal en Jiraeth, o quizá en todo el territorio de las 100 últimas, antiguos dioses mágicos y malvados, o peor, ambivalentes. El rey de las hadas ostentaba más poder allí. El mundo irreal estaba a punto de romper sus grilletes. Y Effie había entrado justo en el centro, en esa casa que se hundía en el borde del mundo. Tenía las mejillas y la frente húmedas con una capa fría de sudor. Las pocas garantías que le habían ofrecido el médico ya no importaban. Las pastillas no bastaban para detener las olas que se estrellaban contra ella. Cuando Effie pudo mover las piernas, adormecidas de nuevo, bajó corriendo las escaleras y salió despedida por la puerta hacia la obscuridad de la noche, con el corazón restallándole como las campanas de una iglesia. No tenía miedo del fantasma, pero sí que sentía un miedo horrible y espantoso de la cosa que había matado a la mujer que fue.